Chicas, chicos, ¿qué tal? Uy, que somos poquitos, como que 18, se las 10. ¿Qué era pasado? Pocos, pero buenos. Somos pocos, pero locos. ¿Tarea cuánta vez? Ah, hay tarea, ¿para cuándo, Hoy, a las 3. Ah, chuta. Deben estar ahí a lo maldito haciendo la tarea, sí. Pucha, yo igual hacía eso a full. Sí, yo me acuerdo de que tenía tarea y a veces filo en una clase y pasaba de largo haciendo todo hasta terminar la cuestión. Tu, turu, tu, turu, tu, turu, turu, tu, tu. Ya. Hoy vamos a seguir con listas. Ah, sí, po. ¿Para cuándo va a estar Profe, la nota? ¿Sí? una pregunta. Es que estoy medio confundida con las fechas de ¿Aló? Estás media confundida con las fechas laboratorio por Dios. de ¿Y laboratorio. para cuándo queda la tarea? ¿Saben eso? Eh, laboratorio, o sea, este laboratorio les dije que era laboratorio miércoles, no sé si lo hemos actualizado. No lo voy a actualizar terminando esta clase. Y la fecha de la tarea, hoy no sé si se ha mandado algún anuncio oficial, pero tenían al menos 2 semanas, quizás un poco más. A ver, sí. Ah, sí, está, se escucha un poco como cortado. Ya a ver. Hay tarea de conta. ¿Y qué es la tarea? Es como un análisis de datos. ¿Qué tienen que hacer en conta? Mm, 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 mm. Mm, ya. Ah, sí lo he cambiado. Hoy están. Ya, estoy. Hoy, mi gata está jugosa. Cursos Canvas. Introducción. Otro archivo. A ver. Es analizar un balance y ver qué cosas entran y qué cosas salen de caja. Eso en resumen. Mis compañeros que hacían conta, los que se iban a ingeniería industrial, me decían, básicamente tienes que saber sumar, como y contar, como hacer que todo te cuadre, y que eso era como el curso, como el balance de caja, el balance de no sé qué.
¿Por qué la carita triste? Y ahí está. Está arriba la clase de Agora. Y que son pesados con conta. Ah, como que lo estaban así chaqueteando. Como igual es buen round. O sea, yo no sé nada de conta, la verdad. Van a pasar los medios golazos después. Un lavado de dinero. Si me hago un negocio o algo. Ya, a ver. Ya voy a partir un poco la clase anterior, repasando rápido. Y quería ver un ejercicio que teníamos. Ya, sí. El round más duro que Chacha Transformer. Chuta, está más duro que Don Checho. Eh, entiendo cómo ese tipo no se ha muerto de sobredosis. Eh, es que no le, no le hace nadie. Puede ser exactamente eso. Eh, ya, entonces, eh, vamos a hacer una pasada, esto así, súper rápido. De hecho, sí, hoy vamos a aprender cómo agregar datos humanos. Y entonces, pues lo más rápido voy a ir así nomás. ¿Cierto? Teníamos listas, eh, y las listas lo usaban las vías diarias, ¿cierto? Que eran como conjuntos de elementos. Entonces, la propiedad de las listas en Python es de que eran secuencias mutables, ¿ya? O sea que se podían modificar. Y esta era como la sintaxis, ¿cierto? Uno decía una variable igual conjunto de elementos. Entonces uno puede hacer una lista vacía, simplemente poniendo los corchetes, una lista de números, de strings. También se pueden hacer mixtas, ¿cierto? Pero no es lo ideal, porque nosotros vamos a querer aplicar una propiedad eh, a, a todos los elementos en conjunto, ¿cierto? Entonces, si es que queremos sumar esto con esto, se nos va a caer. Entonces, también uno podría tener una lista de listas, ¿cierto? Que sería esto de acá, eh, esto de acá, que básicamente tiene tres elementos, que es esta primera lista, esta de acá y esta de acá. Entonces, después si quiero acceder, por ejemplo, a este, y modificarlo, lo que hago aquí, la lista grande, en la posición 0, que me va a dar esta de acá, le pido el elemento que de esa lista está en la posición 1, que sería este, y lo modifico por un 6. Entonces, ocurre esto de acá. Eh, ese 2 fue modificado por un 6. También lo mismo acá con este 0, que lo que hice fue como anote la lista de la posición 2, 0, 1, 2, que sería esta de acá, y lo modifico por un 0, el 2 de esta, que sería este. Entonces, por eso acá me queda un 0. Entonces, como son, al igual que los strings son secuencias, uno puede acceder al índice, ¿cierto? Entonces uno puede, por ejemplo, acceder que está en la posición 3, sería ese, o el menos 2, que acá está el 0, este es el menos 1 y este es el menos 2.
también se puede hacer slicing con string, ¿cierto? Entonces uno puede poner desde qué punto hasta qué punto llegar sin contar ese y a qué paso avanzo. Entonces cuando uno hacía esto también, como strings, uno puede decir anda de principio a fin avanzando a -1. Entonces va a ir retrocediendo, entonces va a ir sacando los elementos hacia atrás. Entonces el primero que sacar va a ser eh, el último, después el penúltimo. Oye, me vino a visitar el Tom York. Estoy haciendo clase. Después, bueno, no. Son muy regalones mis gatos. Demasiado. Están mal criados. Ya, entonces, esta lista está acá, ¿cierto? Y si yo avanzo de a -1, voy a tomar el penúltimo, entonces voy a tomar el 6, el 9, el 7 y así. Entonces, esto es una forma rápida de invertir una lista. Ya. Recuerden que los strings no eran mutables, ¿cierto? Significa que no se podía modificar un elemento de su posición, pero estos sí lo son. Entonces, uno puede hacer, por ejemplo, esta lista, la imprimo, después digo cambio el primero por un 6 y funciona y se puede hacer, porque esto es mutable, modificable. Entonces, también habían operadores, que era, por ejemplo, la suma. Uno podía sumar una lista con otra y salía una lista mixta de ambas, ¿cierto? Uno podía decir L por un valor y eso multiplicaba la lista. O sea, simplemente sumaba esta lista varias veces. Podía ver si es que había un elemento dentro de una lista y si es que también no estaba. Entonces, por ejemplo, eh, para mutar, es básicamente, no, lo de mutable es esto, que uno puede ir a un elemento de una posición y modificarlo por otro valor. En, en strings no se podía hacer. Te decía, no, esto no se puede modificar, es inmutable. Acá sí se puede hacer. Eh, entonces, si yo sumo la lista 1 con la 2, me sale esto acá, ¿cierto? Que es básicamente la lista 1 más la lista 2. Si la lista 2 lo multiplico por 4, ahí está. ¿Cómo realce? ¿Se puede hacer con realce de listas? Ah, replace. No, no existe el método replace en las listas. O creo que sí. A ver. No, no está replace. Es que es necesario, porque uno puede ir modificando directamente. Entonces no necesita un método específico para poder hacerlo. Ya, entonces uno multiplica esta lista por 4, entonces me sale 4 veces esto, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Y por ejemplo veo si el 2 está en la lista 1, que es verdad, o veo si es que no está en la lista 2, que también es verdad. Y entonces uno también tiene, por ejemplo, funciones que es el len, max, min, sum. Lente al largo de la lista, de la secuencia que le estoy pasando, máximo el valor máximo, min el mínimo y sum suma todo. Entonces, por ejemplo, si tengo esto de acá, el largo son 4, que son 4 elementos, el máximo es 16, el mínimo es 2 y la suma es 30. Si es que tengo string, también puedo usar, por ejemplo, max y min y suma el que está en mayor posición alfabéticamente en la tabla ASCII. Ya, esto era otro que habíamos visto, que está el método split, que lo que hace es que separa un string según espacio. O sea, en un principio según espacio y me hace una lista de palabras, ¿cierto? Entonces, hola, me van a separar. Y si uno le pone un número acá, es cuántas veces hace la separación. Eh, entonces, como acá puso un 2, separa acá una vez, otra vez y después no separó más, aunque hubiera más espacios. En realidad acá también uno puede ver cualquier cosa, no solo un espacio. Por ejemplo, acá puse una A y esto separó en base a la A. Como esto es iterable, porque es una secuencia, eh, uno puede hacer todo lo que habíamos visto como... Ay, me fue el principio de los tiempos. Todo lo que puede hacer todo lo que uno puede hacer con strings, como recorrerlo y sacar elementos. Entonces uno puede hacer
por producto y lista de compras y los puedo ir sacando en cada iteración. Entonces, mascarilla, pan, arroz, fideos, poroto. También se puede hacer, por ejemplo, con un for i in range, el largo de la lista, y acceder al elemento en esa posición y luego imprimirlo. O se puede hacer con un while. Ya, entonces eso fue un resumen de la clase pasada. Y tiene actividad. Entonces, imagínense que queremos ahora lanzar un dado, lanzar n dados, m veces. Ah, no, con m caras, perdón. Tengo n caras m veces, eso es, ya. Imagínense que tengo estos dados que, por ejemplo, son de juegos de rol que tienen máscaras que no solamente tienen 6, sino que pueden tener 10, 20, 30. Y entonces, este tiene n caras y ahora quiero lanzarlo m veces, ¿ya? Entonces quiero saber ahora cuántas veces, o sea, cuántas veces obtuve el número 1, el 2, el 3, hasta n. Antes, cuando teníamos un dado 6 caras, podíamos hacer 6 variables, ¿cierto? Entonces uno podía hacer como la variable de la cara 1, de la cara 2, de la cara 3. Pero piensen, ¿qué pasaría si es que ahora nuestro dado en cada ejecución puede tener más caras o menos caras? Eso ya es complejo, ¿cierto? Como que no podemos hacer una cantidad de variables que vaya mutando. Eso es imposible. Entonces lo que hay que hacer es una lista. Esto no se podría hacer sin lista, ¿cierto? ¿Se entiende? Antes, cuando teníamos 6 caras, podíamos tener 6 variables que una almacenara la cantidad de veces que sale cada cara, ¿cierto? Pero si me dicen que la cantidad de caras es variable, no puedo hacer una cantidad como que se vaya modificando, una cantidad modificable de variables, ¿cierto? Entonces, para este caso, aquí sí puedo hacer una lista. Entonces, miren, eh, cuando uno quiere hacer una lista que parta con ceros, uno puede hacer esto. Por ejemplo, 0 por 20 me da una lista de tamaño 20 con ceros. Entonces, si esto lo hago por 4, me da una lista de tamaño 4 con ceros. ¿Para qué creen que serviría esto? ¿Para qué yo quiero hacer una lista llena de ceros? ¿Para reemplazar después? ¿Reemplazar por qué? ¿Un contador? Ya. Puede ser contadores, ¿cierto? Si yo hago acá un 4, puedo tener 4 contadores acá, ¿cierto? 4 elementos que valen 0 que les puedo ir sumando después. Eh, ¿Y qué debo contar acá? ¿Qué estoy contando? Eh, ¿Para qué voy a usar estos contadores? Si voy a poner ahí en el chat, no se le ocurre. Tengo un dado de m caras. Tengo un dado de n caras y quiero lanzarlo m veces. ¿Qué número debería ir acá? ¿El n o el m? ¿N? A ver. N caras, m veces. Ya, entonces está bien. ¿Por qué el n? Porque esta va a ser las caras, ¿cierto? Entonces, si es que alguien me dice, tengo un dado con 6 caras, 6 contadores. Tengo un dado con 5 caras, 5 contadores. Y así. Entonces, ¿se fijan? Con esto uno puede hacer una lista de contadores de tamaño variable. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? From random por ranking, ¿cierto? Para hacer un número al azar. Y lo que digo es, dame el n, dame el n, y hago una lista de lanzamientos. Y esto hago 0 por el n que me entregaron. Entonces, si es que tengo 5 caras, esto va a ser una lista de tamaño 5. Después, hago for i in range m, que es la cantidad de lanzamientos. Entonces, voy a lanzar m veces y voy a tomar un dado, que va a ser un valor que va del 1 al n, porque el n es la cantidad de caras. Entonces, si este es un 6, por ejemplo,
va a ser un random del 1 al 6. Recuerde que el random, si usa el número 6, entonces llega hasta el primero al final. Y acá voy a hacer una lista de tamaño 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente, el valor que me salga, por ejemplo, si me sale un 6, yo voy a ir a mi lista de lanzamientos y voy a usar ese valor menos 1. ¿Por qué? Porque esto es un número que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero mis índices recuerden que parten desde el 0. Entonces, por ejemplo, si me sale el dado 1, yo tengo que ir acá a la posición 0. Entonces me daría 1 menos 1, y ahí iría a la posición 0, y a esa le sumo 1. Entonces, en la lista en esa posición, que sería un 0, súmale 1. Entonces, así voy a ir contando. Entonces, acá voy a lanzar los dados de M caras, y luego de que ya almacené todos los tiros, todos los lanzamientos, voy a recorrer mi lista, ¿cierto? Por in, range, largo la lista. Voy a decir cuánto salió en esta cara. Entonces voy a sacar el contador que tenía acá, lo voy a almacenar acá. Voy a decir print, cara valor y más 1, porque recuerden que el contador, el i parte desde 0. Entonces yo quiero ver la cara en la posición 0, en realidad va a ser un 1. Y acá imprimo cuántas veces salió. Entonces, por ejemplo, un dado de 6 caras y lo quiero lanzar 600 veces, me dice, cara valor 1, salió 111, 109, 96, 116. Y esto funciona para cualquier tipo de, por ejemplo, un dado de 15 caras y quiero lanzarlo 1500 veces, me dice, la cara 1 salió 96, 85, 106, hasta la 15. ¿Se entendió? ¿Dudas de los pocos que somos? Ya, pues somos poquitos. Traten de participar. Ya no hay más gente que responda. Antes quizás había gente que respondía, quizás ya no estaba, entonces sí hay que jugárselo usted ahora. Eh, ya, esto. Ya, perfecto, sí, sí. La idea es que pregunten todas sus dudas. De hecho, a ver. Ahí está, pues, no hay ninguna las covarrubias. Ellas preguntaban harto. Están perdiendo la diversión. Ya. Entonces, ¿qué hago acá? El segundo. ¿Qué hago acá? For in range es básicamente para imprimir, miren. Voy a comentarlo. Si yo imprimo acá, hago un liso y llano print de mi lista de lanzamientos. Entonces, 6 caras, 600 veces. Me sale esta lista acá. Yo estoy imprimiendo mi lista de lanzamientos, ¿cierto? Entonces, esto es el dado de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? O sea, la cara posición de la cara 1, la cara 2, la cara 3. Y hasta acá todo bien, ¿cierto? Eh, Fernando y María Jesús, ¿sí? Fernando, ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo primero for i in range el largo de esta lista. Entonces, voy a recorrer esta lista. Luego, con esto acá, voy a sacar el valor de la lista en esa posición. Entonces, voy a primero sacar el elemento este de acá, ¿cierto? Que está en la posición 0, la 1, la 2, así, hasta la posición 5. Entonces, acá simplemente guardo ese valor. Y acá, lo que hago es simplemente imprimirlo. Cara valor, el valor de esa cara. Y acá al i le sumo 1, porque recuerden que si yo pongo esto, miren, esto va a pasar. 6, 600, va a ocurrir esto. Cara valor 0, porque el i parte desde el 0. Entonces 1, 2, 3. Entonces acá le sumo 1 para que diga en realidad su número. ¿Ahí sí? ¿Fernando?
¿Sí? Ya, perfecto. Eso es, Ah, pero, profe, ¿sí? ¿no pasa de que, por ejemplo, al poner cara de, o sea, i más uno, me pase como al siguiente elemento de la lista? Ah, y tú dices como que se aumente el i, ¿cierto? Sí, Como que nos saltemos un como, paso. Ah, ya, es sí. que para eso habría que hacer, fíjate, uno tendría que ser i, en algún momento i más igual uno. Porque esto es básicamente decir i es igual, ahora estoy modificando. Estoy diciendo tu i, ahora actualízalo con este valor. Pero si es que yo Ah, hago esto perfecto. acá, básicamente estoy sumando y esto va a retornar un valor, pero nunca le estoy asignando. Entonces, es cuando uno tiene, por ejemplo, una variable a y una b, y uno dice eh, a más b. Esto si es que no se almacena, no pasa nada. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Ya, y acá tenía otro, que era como era hacer esto mismo como función. Entonces, básicamente uno lo que puede hacer es eh, un método que es el lanzamiento de dados que reciba n y m y haga lo mismo, ¿cierto? Lo almacene, solamente que ahora lo que voy a hacer es retornar la lista. Entonces, este mismo código acá, esto acá, que es hacer esta lista y ir almacenando los valores, luego en una función. Entonces acá hago una función y lo que hago acá es retornar la lista con los lanzamientos almacenados. Y luego el mismo for. Hago mi lista igual a lo que llamaba la función, la recorro y voy imprimiendo. Sí, ese era otro ejercicio. Ya. Eh, Acá tenía otros más, pero yo creo que mejor los veamos después. Puede ser incluso al final de la clase. Entonces, hoy. Ya. Ahora a lo que nos convoca. Eh, mm, mm. Ya estoy hasta arriba. Entonces, esta es la segunda clase de listas. Ay, se me olvidó conectar el. Ya, entonces, recordando, las listas son secuencias mutables de elementos y el propósito de la lista es manejar colecciones homogéneas de datos, ¿ya? ¿A qué se refería con homogéneo? A ver si recuerdan. ¿Que era algo homogéneo? ¿Iguales? Sí, o sea, similares. Del mismo tipo. Por ejemplo, solo string, solo float, solo int. Exactamente eso. Perfecto. Ya, entonces, ahora quería hablar de esto. Las listas también tienen sus propios métodos, ¿ya? Que recuerdan que los strings tenían, por ejemplo, el replace, el find, el split, no sé. Acá tenemos también esos propios métodos de las listas. Entonces, asumamos que tenemos una lista que está almacenando una variable L, ¿ya? Algunos métodos útiles son los siguientes. Entonces, por ejemplo, de mi lista L, le puedo hacer punto .count. ¿Y qué hace esto? Retorna las ocurrencias de ese valor en la lista. Esto es similar al método de strings. Entonces, por ejemplo, eh, este era un ejemplo que había hecho, comentémoslo un momento. Y entonces, yo ejecuto esto y me dice, por ejemplo, si a lista le hago punto .count, el 4, me sale un 2, ¿cierto? Porque aparece dos veces, que es acá y acá. Y si a lista.count le hago 8, me sale 0 porque no sale ninguna vez. Ya, cuando tengo una lista de listas, ustedes tienen que saber que cada sublista de esto es un elemento. Entonces también puedo buscar, por ejemplo, en esta lista de listas, cuántas veces hay una lista 2,3. Y lo puedo buscar. De hecho, esto debería imprimir 1. Después, si quisiera contar cuántos elementos hay, por ejemplo, cuántos 2 hay en las sublistas de esta, tendría que ser un for y después dentro de cada elemento hacer un count, ¿ya? No se puede buscar como directamente pasando dos niveles de viaje.
Ok, append. Ese es el método que nos vimos la clase pasada, que es para agregar. Entonces, con append lo que hace es que agrega un elemento al final de la lista. Y extend lo que hace es que extiende una lista con otra. Entonces, es similar a cuando uno hace L1 más L2, solo que en este caso es, por ejemplo, L1 más igual L2. Entonces, lo que estoy diciendo es que si es que a L1, fíjense, si es que a L1 le hago punto extend, lo que ocurre es que esta lista 2 extiende esta y se almacena en la variable L. Entonces, es lo mismo hacer esto acá. L1 más igual L2. ¿Por qué? Porque a esta L1 estoy diciendo ahora eres igual a lo que eras antes más esta lista de acá. Entonces, veamos, tengo L1 y L2, que es 1, 2, 3, 5, 6. Si L1 le hago append 4 y lo imprimo, ¿qué me sale? ¿No? Ah, ya, esto es importante. Fíjense, sí, sí, sí. Esto es importante. Ya, tengo L1 y tengo L2, ¿cierto? Entonces, cuando yo L1 le hago append 4 y imprimo la lista 1, me queda 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa acá? Si yo hago un L3 que sea igual a L1 extendido L2 y lo imprimo, me sale none. ¿Por qué? Porque como les dije, esto acá no es necesario. Yo cuando imprimo L1 ahora nuevamente, se ve que quedó 1, 2, 3, 4 y le agregó L2, que sería 5, 6. Entonces, la extensión, cuando extendí L1, quedó almacenado en L1. Esto es lo mismo que hacer L1 más igual L2, ¿cierto? Entonces, esto acá lo almaceno en L1. Pero si yo quiero almacenar la operación que lo hace, me sale none. ¿Se entiende? Por eso cuando yo hago extend, lo tengo que hacer así. Tengo que hacer simplemente eso. Entonces ahí sí, ¿cierto? Ejecuto esto. Y puedo ver, L1 extend L2, después hago un print de L1. Y podemos ver de que me queda la lista extendida. Y si es que, fíjense, si es que L1 ahora le agrego L2, esto no se extiende, se agrega L2 como elemento, que sería esto de acá. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo le estoy agregando otro elemento que es una lista. Entonces por eso me queda así. Así que tienen que tener ojo cuando usar append y cuando usar extend. Y por ejemplo, si imprime el último elemento de L1, termina siendo esta lista que le agregué como último elemento. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco de nuevo la parte de la append con L2? ¿De por qué se agrega como una Ah, ya, sublista sin... porque cuando yo hago append, le estoy agregando un elemento a la lista, ¿ya? Entonces le estoy agregando lo que sea. Puedo agregarle, por ejemplo, un string, hola, y lo que va a hacer es que esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, coma, hola, ¿cierto? Ujú. Entonces si yo ahora le digo agrega L2, agrega esto de acá, ¿y L2 qué es? Ah, 5 y lo 6. voy a agregar como un elemento. Sí, pues, 1, 2, 3, 4, Ya, 5, 6, perfecto. coma, el elemento que agrega acá directamente. Ya, buenísimo. Eso, Gracias. de nada. Ya, entonces, sigamos. Ya, también está el método index. ¿Qué hace esto? Retorna el índice de la primera aparición de un elemento en la lista. Entonces, esto acá es opcional, que era lo que les decía, que uno puede buscar en un sector de la lista, igual que como un slice. Entonces le digo, busca este elemento en esta posición, en alguna otra posición de la lista. Entonces, si se entrega el i, se parte buscando desde el i, se entrega el j, se busca hasta el j, y hay que tener ojo con esto. Si es que el elemento no está presente en L, esto arroja un error. ¿Ya? Ahí me... Está muy grande. Ah, ya. Entonces, puedo buscar, pero ojo, si es que no está, esto va a lanzar un error. Entonces, lo primero
Profe, ¿por qué en count cuando pone 2,3 imprime solo 1? ¿Acá? María Jesús. Ah, ya, porque estoy viendo acá. ¿Cuántas veces hay un elemento 2,3 en esta lista grande? Y es solamente una vez que es este. Si acá tuviera otra lista 2,3, ahí me saldría 2, ¿cierto? Porque estoy buscando esta lista como elemento de esta acá. Entonces busca cuántas veces aparece. Ya, eso. Bueno. Ya, entonces, ojo acá en index, que si es que nos está a lanzar un error. ¿Cómo puedo saber en un principio si es que hay un elemento en la lista? ¿Podemos saber si es que hay un elemento en una lista? De alguna forma. Antes de hacer index, por ejemplo. ¿Puedo saber si, por ejemplo, hay un 3 en mi lista? ¿Find? No, pues eso es de strings. Eso es de strings. Aunque no sé si está el find. Acá no debería estar el find porque usamos index. Ya lo vimos. ¿Se acuerdan las operaciones que habían? Estaba, por ejemplo, uno podía sumar dos listas, uno podía multiplicar. ¿Qué más podía hacer? Ya count también sirve, pero es más simple. Eh, ¿Ya recuerdan? In, por ejemplo, 3 in lista. ¿Qué retornaba eso? True o false, ¿cierto? True o false dependiendo si viene el elemento que está en la lista. Entonces uno puede hacer if elemento in lista, por ejemplo 3 in lista, si es que esto es true, después puedo hacer index. Entonces hago index y me entrega la posición en la que está. Entonces podría verificar antes si es que estaba y si es que está, lo busco. Ya. Y este método insert lo que hace es que agrega un elemento X en la posición Y de la lista. Entonces, aparte de agregar al final, uno puede agregar entre medio. Uno puede decir como agrégate entre medio. Entonces veamos esto. Ya, tengo esta lista. 3, 4, 2, 9, 6. Y busco index de 4. Quería retornar esto de acá. Si es que entendieron index. Así son tan bacanes. ¿Uno? ¿Uno? Ya. Exactamente uno. ¿Por qué? Porque estoy buscando el índice de este número 4 y está acá, ¿cierto? 0, 1. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hago acá? Le estoy agregando en la posición 0 el 4. Entonces, ahora va a haber un 4 acá al principio. Puedo imprimirla y fíjense, tengo esta lista inicial. Primero el 1, ¿cierto? Que es lo que habíamos hablado. Luego, imprimo la nueva lista y se ve que hay un 4 al principio, ¿cierto? Luego, puedo hacer primera aparición. Ah, ya no. Cuando hago primera, ¿quién retorna esto? Si hago lista.index4, va a retornar la primera aparición de este elemento, ¿cierto? Entonces, como ahora la primera vez que aparece en la posición 0, cuando yo imprimo primera aparición, me sale 0, ¿cierto? Porque de acá saca el índice. ¿Ya? Entonces yo podría, por ejemplo, buscar la segunda aparición. ¿Y cómo lo hago? Puedo decir, por ejemplo, print, segunda aparición, y ahora busca, o para hacerlo más fácil, pongamos esto. Segunda es igual a. ¿Y qué es lo que hace esto? Me dice, busca el 4, pero contando desde la primera vez que lo viste, una más hacia adelante. Entonces, si es que este era un 0, va a partir desde el 1 buscando. ¿Por qué no pongo, por qué lo pongo con más 1? Porque si pusiera primera de nuevo, partiría de nuevo donde lo encontró anteriormente. Entonces lo va a encontrar de nuevo. Entonces yo con esto lo que hago es que le digo, busca desde la posición
que viene después de la vez que lo encontraste, a ver si es que hay otro más adelante. Entonces ahí me sale primera posición, la posición 0, segunda posición, en la posición 2, que sería 0, 1, 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió este trucazo que hicimos acá? ¿Sí? ¿No? Vamos a entender el último. Ya, ¿viste? Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy buscando el índice del 4, ¿cierto? Va a ser un 0, ¿cierto? Porque tengo esta lista que parte con un 4. Entonces el 4 está en la primera posición, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien, Carla? Ya, entonces, ¿cómo busco la siguiente aparición? Cada vez que yo haga index, si es que yo hago index así, de nuevo me va a retornar el 4. O sea, la primera posición del 4, que sería un 0. Entonces esto va a valer 0 de nuevo. ¿Cómo puedo evitar de que busque la primera? Como les dije, la función index tiene más atributos que le puedo ingresar, y si es que le ingreso uno más, es la posición de donde empieza a buscar. Uno puede decirle como posición inicio, posición final. Entonces, uno puede decirle, busca el 4, que está acá, entre los índices 2 y 5. Entonces, va a buscar desde 2, 3, va a buscar acá, en ese sector. Si es que le digo, busca el 4 en ese sector, entonces lo que va a hacer es que va a buscar el siguiente 4. Entonces ahí me va a decir, el primer 4 que veo es este que está acá, en la posición 2. Y por eso dice, segunda es el índice de la vez que encontró el 4, pero entre esos índices, y cuando lo almacene va a ser un 2, y no va a buscar el primero. ¿Esto se entiende? Busca el 4 entre los índices 2 y el 5. Entonces voy a buscar en este sector. ¿Se entendió esto, Carla? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, para hacerlo de forma genérica, porque aquí estoy diciéndole exactamente busca el 2 y el 5, pero puede ser que mi lista sea más pequeña. Lo que yo hago es decirle busca desde la primera vez que lo viste más 1. O sea, el primero va a ser 0, ¿cierto? Entonces ahora le voy a decir parte desde el siguiente, parte de acá. Entonces, ahora busca el 4 entre estas posiciones. Entonces, como ya sé que acá hay un 4, me muevo uno a la derecha y de ahí parto buscando. Entonces así voy a buscar la segunda vez que aparece. Entonces por eso ahora, cuando lo ejecuto, segunda aparición es 2 y no toma el 0, porque parte buscando desde uno más adelante. Ok, sigamos. Ya, remove. Lo que hace esto es que elimina la primera aparición de X en L. Y esto también lanza un error. ¿Ya? Fíjense. Fíjense. Si yo acá hago esto acá, ¿cuál es el índice del elemento 1? ¿Hay un elemento 1 en esta lista acá? ¿Sí? ¿No? ¿Qué iría a pasar cuando ejecute esto? None. De hecho, más brígido que eso. Yo voy a ejecutar y me va a decir error. Exactamente, porque va a decir este de acá no está en la lista y se va a caer. Así que ojo con eso. Por eso les dije, lo que pueden hacer primero es eh, uno, verificar si es que uno in lista, ¿cierto? Entonces, si es que hacen esto, pueden hacer print de esto, ¿cierto? Y esto les va a decir, por ejemplo, false. Entonces, si es que esto es false, no lo ejecutan. Entonces, ustedes podrían hacer, por ejemplo, if uno in lista y luego ejecutar esto. Entonces, si es que el 1 está en la lista, yo lo busco.
Entonces, por ejemplo, si es que pongo el 3, eso es true, ¿cierto? Entonces acá sí lo voy a buscar. Entonces puedo poner if 3 in lista, busco el 3. Y ahí hice la posición en la que está. Es básicamente agregar un if antes para verificar que el evento esté, y si es que está, puedo hacer un index de él. Porque si es que no está, y yo hago index, pasa esto, de que se cae. Ya, continuamos. Remove. Lo que hace esto es que elimina la primera aparición y también arroja un error si es que no está. Entonces también debería verificar primero si es que no está. Ya. Y aparte de eso tengo del y pop. Ya, del es un comando. Básicamente, fíjense que no es un método. Yo estoy escribiendo una palabra clave del y digo li. Esto va directamente a la memoria del computador y borra esa variable. Entonces esto es como súper poderoso. Yo le digo borra L en esa posición y se borra. El elemento que está en esa posición se saca. Y pop lo que hace es que, aparte de borrarlo, también lo retorna. Entonces hace como dice la palabra pop, como que saca algo de la lista y simplemente lo borra la lista. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, pop y, entonces a esta lista, si yo le hago pop de un elemento en esa posición, por ejemplo, pop 0, lo que va a hacer es que va a tomar el elemento en la posición 0 y lo va a sacar. Entonces esta lista acá va a tener un elemento menos, pero lo voy a poder sacar y almacenar. Entonces la diferencia entre del li y pop y es que cuando yo hago del borro el elemento y cuando hago pop lo saco de la lista. Entonces lo saco, también se elimina esta lista, desaparece, pero yo lo puedo guardar. Entonces, acá, ojo, li, del li y pop y son muy parecidos, solo que pop, además de eliminarlo, uno lo retorna para poder trabajar con él. Entonces aquí hay un par de ejemplos. Fíjense. Tengo esta lista, 0 no ser, ¿cierto? Y hago remove ser. ¿Cómo quedaría esto acá? Si es que hago remove ser, ¿cuál se borra? O no ser, ¿ya? Y después si hago del lista 1, ¿qué se borra? ¿Cómo queda ahora? ¿Se borra O? ¿Están seguros? Cuando yo haga esto voy a sacar ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué lista me va a quedar? Me va a quedar esto de acá, ¿cierto? Entonces, de esta lista de acá, ¿qué me queda? ¿Cuál es el elemento en la posición 1? No, ¿cierto? Me queda O ser. Y después, si es que yo hago lista pop, ¿cuál voy a sacar? Me queda O ser. Cuando haga pop voy a sacar un elemento, que va a ser el último. Entonces, ¿qué me queda ahora? O. Entonces, veamos. Exactamente. Cuando hago remove ser, me queda o no ser. Cuando yo hago del lista ni, me queda o ser, ¿cierto? Porque estoy borrando el elemento 1 de esto de acá, que sería el no, ¿cierto? Y cuando yo hago pop, voy a sacar el último que va a ser este, entonces me queda o. Entonces acá imprimo simplemente el último elemento que saqué. Entonces la última palabra de la lista, Profe, ¿sí? la diferencia entre del y remove es que remove yo le pido una palabra en específico y la otra solamente le digo inclusión. Sí, o sea, con remove, fíjense, remove yo le doy el elemento que quiero borrar. En del yo le doy el índice. Simplemente borra lo que esté ahí. Yo no sé qué hay. De hecho, puedo no saber. Puedo decir, puede ser que en la posición 1 haya un número, un string, otra lista. Con lo que estoy diciendo es que digo del, borra la lista, el elemento que tenga en esa posición y simplemente los borra. Y el remove siempre me borraría el primero en este caso, como hay dos cerros, ¿hay alguna manera de cambiar al otro? Creo que uno puede hacer, a ver, no, simplemente borra la primera ocurrencia. Siempre borra la Gracias. primera ocurrencia. Si es que yo hago remove 2 veces, ahí va a borrar los dos.
Fíjate, ser lo borró todas las veces que lo encontró, o sea, las 2 veces. Remove, remove. Entonces me quedó, oh no. Ya, ya. Entonces ahora quedó la duda, quiero que aclaré hace un momento, que tengo el del y tengo el pop, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando yo ejecuto esto, borré el elemento en la posición 1, pero ese elemento desapareció y yo no lo puedo utilizar. No sé dónde quedó, de hecho. ¿Te fijas? Mientras que acá, cuando yo hice pop, yo puedo decir último igual a lista.pop. Entonces puedo almacenar lo que saqué. Entonces, te fijas que también se borró, me quedo sin el ser, pero yo puedo hacer un print de esta última. Ah, ya. Ah, ya publicaron las notas. Bueno, igual ya deben tener como una idea, así, es básicamente lo mismo. Y el puntaje obtenido. Ya, pero quedan, quedan 20 minutos. Por favor, no se distraigan tanto. A todo esto, ¿cómo les fue? ¿Cómo creen que les fue la prueba? ¿Bien mal? Horrible. Piolita. Ya, todavía quedan más pruebas. ¿Ya? Eh, Queda una más y el examen. ¿Ya? Y el examen igual pesa harto. ¿Ya? Son 2 pruebas y el examen. Así que por favor, todavía les queda, creo que el examen nos hicieron 50% más, entonces todavía les queda como más de la mitad del curso. No, el examen no es reprobatorio. Si es que les va mal, si tienen 2,7 y en el examen sacan un 2, no importa. Así que se promedia arriba de 4, ¿ya? Pero no piensen en eso, po. Traten de sacarse buenas notas. Apunten a lo máximo posible. Ah, sí. Ya, la diferencia entre del y pop es que del borra el elemento de la memoria directamente y no lo puedo almacenar. O sea, yo simplemente estoy diciendo a ciegas, borra el elemento que está en la posición 1. Y listo. Con pop, yo lo que puedo hacer es que saco ese elemento y lo puedo almacenar, por ejemplo, en una variable. Eso. Ahora sí. Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Última igual a lo que saqué. Y aquí lo guardo. Y de acá desaparece, pero lo tengo almacenado en esta variable. Entonces por eso yo puedo hacer, por ejemplo, print de la última y todavía la tengo. ¿Se entendió? Ah, ya. Ah, ya. Fíjate, tengo ser o no ser. Cuando yo hago lista remove ser, me queda esta lista que le imprimo, que es o no ser, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Ya, entonces cuando yo hago del lista en la posición 1, voy a borrar el elemento que esté en la posición 1 de esta lista de acá. ¿Y cuál sería? De esta lista de acá. El no, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces después me queda o ser, ¿cierto? Porque estoy borrando de esta lista actual, que fue la actualizada, después de haberle sacado el ser. Sí, el no, exactamente. Entonces pues me queda hasta acá y cuando hago pop saco el último, entonces me queda simplemente el O. Ya, perfecto. Ya, esta la van a usar harto, de hecho, y se llama sort. ¿Qué es lo que hace esto? Ordena los elementos de menor a mayor y reverse lo que hace es que invierte el orden de la lista. Entonces, vean esto. Tengo esta lista y tengo esto acá. ¿Qué hago acá? Tengo una lista, ¿cierto? Con números. Y tengo una lista de letras. Entonces yo puedo hacer incluso la lista de letras.sort y la ordena. Primero los números, después las mayúsculas y después las minúsculas. Si es que hago sort de la otra lista, que es 3, 4, 2, 4, 9, 6, me lo ordena de menor a mayor. 2, 3, 4, 4, 6, 9. Entonces el sort me sirve para ordenar de forma fácil. ¿Ya?
¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto de acá? Entonces, voy a ir mostrando. Tengo esta lista que está ordenada, ¿cierto? 2, 3, 4, 4, 6, 9. La ordené arriba. Entonces, cuando yo hago lista.reverse, esto invierte la lista, pero no retorna nada, porque la modifica internamente. Entonces, por eso si es que yo hago print del reverse, no sale nada, pero después si yo hago print de la lista, se ve que está al revés, ¿cierto? Tenía 2, 3, 4, 4, 6, 9, ahora es 9, 6, 4, 4, 3, 2. ¿Se entiende? El reverse la invierte, pero lo hace internamente en la variable. Entonces, es lo mismo que muchos otros métodos que retornan, no. Yo debería hacer simplemente esto. Lista reverse, y después imprimo la lista. ¿Se entiende? Esto modifica la lista y la da vuelta. Entonces, tengo esta lista y ahora está al revés. Ya, ¿cuál es la diferencia con esto de acá? No, con reverse no lo puedo almacenar otra variable. No, el reverse solamente lo invierte. Como ya estaban ordenados, por eso sé que está ordenado y lo invirtió. Pero esto ya estaba de antes. Esto ya estaba ordenado de antes, entonces ahora simplemente lo retiro. Ya, acá esto sí retorna algo. Y esto quiero mostrarles. Fíjense. Tengo mi lista que está ordenada, ¿cierto? Que era así. Cuando yo hago esto acá, quiero hacer un slicing, me retorna un slice al revés, ¿cierto? Básicamente me retorna la lista, pero invertida, ¿cierto? Pero si yo imprimo la lista nuevamente, esta no se modificó. Siguió igual que antes, fíjense. La diferencia es que acá saqué un trozo de la lista al revés, lo fui sacando, pero no la modifico, simplemente saco un trocito. Acá, después si imprimo la lista nuevamente, sigue igual. ¿Se entiende? Con reverse, yo voy a la variable lista y la invierto. Y con un slicing, saco una copia de ella al revés, pero no la modifico. Después si imprimo la lista, sigue igual. ¿Se entiende? Acá con reverse, modifico los elementos que están en la variable lista. Y con esto acá, saco una lista nueva al revés. Pero no la modifica. ¿Sí? ¿Me siguen? De los 22 que estamos acá. ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Perfecto. Ya, genial. Ya este era el ejemplo como está. Ok. Esto ya lo había puesto. Sí, esto lo había puesto en la clase pasada. Era lo del split. Pero también hay otro más. Ya que, ¿recuerdan que le había mostrado split? Que era para separar. También hay otro método que se llama join. ¿Ya? Que también usa lista. Este también les va a servir. ¿Qué es lo que hace join? Acá lo vamos a ver. Lo que hace es el inverso al split. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo hago un string, por ejemplo, un espacio, y tengo una lista de palabras, ¿ya? Hola, soy una frase. Join lo que hace es que el string que tengo acá de base lo usa para concatenar los elementos de esta lista de acá. Entonces, fíjense, como tengo este espacio, y si hago al espacio.join estos elementos de acá, entre medio de cada uno va a agregar un espacio. Entonces, si es que ejecuto esto, me queda hola, soy una frase. Si esto de acá fuera un guión, por ejemplo, lo que voy a hacer es que guión.join los elementos de acá. Entonces lo que va a hacer este método va a ser, toma ese string y únelo con este, con este, con este, usando el string que tienes acá.
Entonces yo ejecuto esto y me queda con guión. O puedo poner lo que sea. Entonces va a recorrer esta lista, va a tomar cada elemento y los va a unir con el string que yo ponga acá. Por ejemplo, poner acá espacio. Y dice, hola espacio, soy espacio una, espacio frase. Y si los quiero juntos sin espacio, justo iba a poner ese ejemplo. Es básicamente poner un string vacío. Mira. Ahora entre esto y esto le va a agregar esto, que es básicamente nada. Entonces va a ser hola, soy una frase, todo junto. Buenardo. Y esto también les va a servir. Entonces, si es que hacen algo con split y después quieren unirlo de nuevo, pueden hacer join. Ah, ya. Esto era algo último. Que, de hecho, a ver. Y así esto es lo último. Ya. Las tuplas es otro elemento que hay que es aparte de la lista. Que básicamente son secuencias inmutables. Entonces, ¿para qué esto? Idealmente es para manejar colecciones heterogéneas de datos, ¿ya? Y se hacen así. Entonces, tuple es igual a elemento 0, elemento 1, ¿ya? Es lo mismo que una lista, solo que ahora es inmutable. Es completamente inmutable. Entonces, cuando yo creo la tupla, parte con valores, y después yo no puedo hacer, por ejemplo, append. No le puedo agregar nuevos elementos, y tampoco puedo modificar elementos que estén en alguna posición, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Es manejar colecciones heterogéneas. Sí, por el corchete. Y por los métodos que tienen. Las tuplas no tienen, por ejemplo, no tienen sort, no tienen append. Entonces, la lista se puede usar para cosas heterogéneas, pero las tuplas también. O sea, y de hecho el propósito principal de esto, ¿puedo hacer una tupla lista? Sí, es básicamente casting. Entonces, uno puede hacer esto. Y entonces eso sería una tupla. Pongo los corchetes, iniciar una tupla vacía, o puedo decir tupla 1, 2, 1 ola 3,56. Entonces, uno lo puede hacer. Ya. Entonces, el ideal uso es usar variables conjunto heterogéneo. Entonces, por ejemplo, si yo hago tupla en 1 y le digo ahora quiero que seas chao, me dice error. Al igual que string, no soporta como item assignment. No puedo modificarlo, ¿ya? Es inmutable. Tampoco puedo agregarle elementos. Tampoco puedo hacer append un 3 y te dice como no tengo append. No puedo agregar. Y me preguntaban si puedo pasar una tupla lista. Entonces yo puedo hacer tupla. Sería esto, ¿cierto? Print tupla. Yo puedo hacer list de esto. Y se pasa a lista. Eso. Eh, sí, sí. Esto es lo último. Antes de la actividad. Entonces, hay variables de datos mutables, ¿cierto? Y acá quiero que me sigan. Varias cosas. Recordemos que las variables son nombres que apuntan a la dirección de memoria donde está almacenado nuestro dato, ¿cierto? Recuerden que yo les mostré una vez de que si yo pongo una variable A y le saco como el ID, me dicen en qué posición de la memoria está guardado esto. Básicamente, una variable es un nombre bonito que le doy a algo que está almacenado en algún lado. Es lo mismo que cuando ustedes tienen un archivo en el computador y dice como archivo.txt, ustedes ven como el nombre del archivo
pero en realidad el computador, cuando ustedes hacen doble clic, esto se va a alguna dirección de memoria, alguna parte del computador donde está almacenado y te lo muestra. Entonces el nombre es simplemente como para darle nombre a esto donde estoy apuntando. Entonces, cuando yo hago acá, cuando asignamos un dato a más de una variable, depende del tipo de dato, no se crea una copia por cada variable, sino que tenemos más nombres que apuntan a la misma dirección de memoria. O sea, si es que yo digo, estoy diciendo A es igual, bueno, acá tengo un ejemplo. Entonces, esto es importante en el caso de los datos mutables, ya que va a significar que cualquier modificación que le haga al dato se va reflejado en las variables que apuntan a él. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Veamos. Ya. ¿Qué pasa acá? Yo dije A igual hola, ¿cierto? B igual A, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Cuando yo hice A más igual chao y yo imprimo B, está bien esto, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué pasa con B? Terminó siendo el hola original. Pero si yo imprimo acá A, mi A nuevo es hola chao. ¿Se entiende esto? Esto tiene sentido, ¿cierto? Yo estoy diciendo A igual hola, B igual A más igual chao. Recuerdan que los strings eran inmutables, ¿cierto? No se podían modificar. Entonces, en realidad, cuando yo hago un más igual chao, lo que está haciendo es que está haciendo que este A sea otro valor en otra parte de la memoria. Es como si este fuera un C igual a más chao. Entonces, estoy almacenando esto en otro lado. Entonces, cuando imprimo B, imprimía lo que valía antes A, que era hola, ¿cierto? Entonces, cuando yo imprimo el A nuevamente, que sería este C, ahora imprimo la chao. ¿Cierto? Aquí no hay problema. Cuando hago esto, no hay ningún problema, ¿cierto? Esto es como lo usual, lo esperable. Porque el B valía lo que valía antes, entonces vale hola. Y si es que ahora imprimo A nuevamente, ahora vale hola, chao. Ya. ¿Se entiende que esto está bien, cierto? ¿O lo encuentran malo esto? ¿Sí? Ah, ya, no, es que no es raro. Eso es lo que quiero mostrarles, porque los strings no son mutables. Pero acá sí pasa esto. Esto es lo que sí quiero mostrarles. Eh, ya, acá está bien. Sí. Vean esto de acá. Tengo A igual 1,2, ¿ya? Tengo B igual a A. Entonces, ¿cuánto vale B? Vayan siguiéndome. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B en este caso? 1,2, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo imprimo B, va a ser 1,2. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Si yo hago ID de A, me va a retornar la dirección de memoria en la que está almacenado, que es esta de acá. Si yo hago ID de B, ¿se fijan que es lo mismo? Estoy diciendo, lo que tú guardas está en esa dirección de memoria. Entonces, fíjense, yo modifico B en 0 y le pongo que ahora son 1000. Y ahora cuando imprimo A, se modificó. Y el valor de A en 0 ahora es 1000. ¿Lo ven? ¿Y ahí por qué pasa esto? Porque estoy diciendo que B no vale 1,2, sino que B vale A.
Y al decir esto, básicamente le estoy diciendo B apunta donde mismo apunta A. Es como cuando usted hace un acceso directo al computador. Tiene un archivo que es como un programa y después tiene en el escritorio un acceso directo a ese programa. Entonces ustedes cuando le hacen doble clic a eso, en realidad se ejecuta el archivo que está en otra carpeta. El acceso directo es simplemente un puntero, algo que apunta al otro archivo. Entonces es lo mismo. Estoy diciendo como B es un acceso directo a A. Entonces cuando yo modifico B, A también se modifica. Y eso es lo que les digo. Antes, como teníamos todo que era inmutable y se pasaba por valor, no ocurría esto con strings. ¿Se fijan que con los strings esto no pasó? Porque en realidad son variables inmutables. Entonces cuando yo hice esto, en realidad guardé en otro lado la memoria de este valor. Pero acá como tengo cosas que son mutables, que se pueden modificar, eh, pasa que si es que modifico B, se modifica A también. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? Primero, no hacer que una variable mutable apunte a otra, haciendo por ejemplo esto, haciendo en realidad que ahora el B sea otro 1,2. Entonces le estoy diciendo que esto vale 1,2, pero es otra variable, así que lo voy a guardar en otra parte de la memoria. Fíjense, ejecutar esto, y este es donde se guarda A, y este es donde se guarda B. Entonces ahora si es que modifico esto, se modifica solo en B y en A no pasa nada. ¿Se entiende? O lo que puedo hacer es voy a dejar los tres para que vayan probando. Lo voy a comentar. O lo que pueden hacer es un B es igual a A.copy. Entonces, ¿qué hace esto? Es lo mismo que decirle como eres igual a A, solo que con lo que valía A, en realidad. No apuntas a su memoria, sino que ahora vas a valer lo que vale él y te vas a guardar en otro lado. Entonces esto también funciona. Es solo para que tengan ojo con... Y si después del a.copy yo le doy otro valor a A, B se queda con ese valor anterior nomás, ¿o no? Sí, Para ponerlo porque más. cuando hago copy simplemente le doy los valores que valía A en ese momento. Y se desliga, no tiene más referencia a A. Entonces si después tú modificas A, por ejemplo acá, el B no se modifica. ¿Te fijas? Y entonces, ¿de qué sirve el copy o no ponerlo? Eh, es que es para poder separarlos, po. Si es que yo, mira, fíjate. Si es que yo hago esto acá, había esos dos variables distintas que eran exactamente eso. Cuando yo hago b igual a a.copy, estoy sacando lo que vale. Entonces, b es otra variable, nada que ver aparte, solamente que vale lo mismo que a. Pero no es la misma variable. Acá estoy diciendo que b es la misma variable que a. Ah, Entonces, ya, ya, perfecto. cuando hago esto, fíjate, yo ahora modifiqué a y también se modificó b. Porque dije b es igual a a. Entonces, si es que tú cambias a, también se modifica b. Y si tú cambias b, también se modifica a. Cualquiera de los cambios que hagas, fíjate, el resultado es el mismo. Porque están conectadas. Ambas variables apuntan al mismo lado de la memoria. Pero, si yo hago esto, se desligan. Entonces, si modifico una, se modifica una y la otra no. Eso. Era para que vieran esto, de que tienen que tener ojo ahora que les puede pasar. De hecho, pasa mucho que gente está trabajando como en labs. En otras secciones no se pasa mucho este concepto, sino que lo descubren cuando les pasa el error. De que tienen una lista, hacen una lista 2 igual a lista 1, modifican la lista 1 y después la lista 2 les queda la embarrada y dicen, pero ¿qué pasó acá? Y es más confuso después cuando estás en un laboratorio, en una tarea, y te pasa eso y nunca entendiste ese concepto y nunca lo viste, entonces después buscas ayuda y a veces pasa que los otros ayudantes tampoco lo vieron, entonces pueden no saber. Entonces es bueno que lo veamos acá y que se entienda qué es lo que pasa por detrás. Eso.
Esto después tenía más actividades. De hecho, tenía esta lista de reproducción, pero mejor veámoslo en la próxima clase, porque ya estamos en la hora. ¿Dudas? ¿Esto de acá? ¿Fernando? ¿Sí? Ya. ¿Recuerdas que los strings eran inmutables? ¿Cierto? No se pueden modificar. Entonces, cuando yo en realidad hago esto es lo mismo que cuando A le hago más igual, es como si fuera esto. A ahora vale A más chao. Pero como esto es inmutable, en realidad cuando tú haces esto acá, está tomando lo que vale esto, que sería un hola más un chao, y está buscando otro espacio en la memoria donde almacenarlo. Entonces, ahora este A de acá, en realidad está almacenado en otro lado, porque no lo puede modificar. Entonces se movió a otro lado y guardó esos valores. Entonces, por eso el B sigue apuntando al valor que tenía A antes, que era esto de acá. Pero este A nuevo está almacenado en otro lado, entonces se desligaron. Siempre que todas modificaciones se va a ir moviendo la memoria a otro lado, porque como son variables inmutables, no puedo modificar lo que ya había ahí. Entonces, cada vez que voy a almacenar, voy a modificar esto, voy a ir a otro lado. Ah, ahí, ahí va a valer lo mismo, porque le estoy diciendo ahora que B valga lo que vale A hasta esa línea. Entonces va a valer lo que valía hasta acá. Entonces ahí van a ser ambos. Hola, chao, hola, chao. ¿Se entiende? Ah, adiós. Sí, ya estamos listos. Estaba respondiendo la duda de Fernando. Sí, pues se crea otra variable, solamente que se llama A. No, pues no es que se modifique, porque no se puede modificar. Porque como es inmutable, no se puede modificar esto. Exactamente eso. En realidad esto de acá está creando otra variable. Ya, perfecto. No, así con str. Eh, ¿Cómo? No entendí eso último. Ah, ¿con las listas? ¿Te refieres? ¿O no? Como las listas son mutables, uno puede hacer que algo valga otra cosa y con int. Ah, ya. Los int tampoco va a ocurrir esto, porque los int es un valor y cada vez que tú hagas una asignación así, por detrás lo va a hacer por valor. Porque es como solamente un número pequeño, simplemente copia el valor. Por defecto lo hace como una copia. Porque no almacena más información que un número. Te fijas que un string en realidad es un conjunto de caracteres, entonces aquí necesitas mucha más memoria que utilizar. Con el único que el problema en realidad es con las listas, porque son mutables. Y como son mutables, tú asignas como varios espacios de memoria y si es que haces varias variables que apunten a lo mismo, si modificas una, modificas todas. Eso. Ya, genial. Sin mismas dudas, nos vemos en mucho tiempo más. Como en 2 semanas, creo, ¿o no? Porque después está la semana de ajuste en la universidad. Así que nos vemos en junio, ¿o no? Sí. Ya, que estén muy bien, que descansen. Nos vemos para el 18. Puede ser. ¿Cómo van las cosas? Ya. Adiós.